Grupo número 2. Protagonistas y rol de la mujer en Grecia. Las mujeres protagonistas de la historia. En las epopeyas homéricas, la antigua Grecia se describe como una sociedad patriarcal. Se establecieron dos grandes grupos sociales basados en criterios de exclusión durante el desarrollo de la sociedad a lo largo del siglo VII a.C. Aristóteles definió la ciudadanía como la posibilidad de participar en el poder político. La mujer constituía así el sector social más alejado de la posibilidad de participar en él. Hubo que esperar hasta la época helenística para ver a grandes figuras femeninas emerger en el mundo griego ya en decadencia después de la muerte de Alejandro Magno. Pero al pasar el tiempo, la mujer poco a poco comenzó a emerger como un personaje principal en la vida de las familias de Grecia, tomando diferentes aspectos para ser considerada como protagonistas. En las epopeyas, la mujer tiene un triple papel: esposa, reina y ama de casa. Esposa o futura esposa, lo que permite comprender la complejidad de las prácticas matrimoniales griegas. A continuación nombraremos a tres de las mujeres protagonistas de la historia griega. Una de ellas es Safo de Mileto, también llamada Safo de Mitilene. Fue una mujer que se ha presentado siempre como una profesora de una escuela de poesía fundada por ella. Safo nació en el siglo 100 a.C. y murió en el siglo 6 a.C. en la isla de Levos, localizado en Grecia. Fue poetisa griega. Pocos datos ciertos se tienen acerca de Safo, de quien tan solo se conservan 630 versos. Su vida amorosa es incógnita, ya que se dice que tenía un romance con sus propias alumnas en la escuela que ella creó llamada la Casa de las Musas. Tiempo después, su vida llegó a su fin. Cometió suicidio, lanzándose de un barranco al mar, así acabando con su propia vida. Como segunda protagonista tenemos a Aspasia de Mileto, que sin duda la hetaira más famosa de la Grecia antigua. Nació en el 480 a.C. y murió en el 400 a.C. Fue una refugiada de Atenas. Atribuyen una belleza e inteligencia sin igual en el mundo antiguo. Tiempo después se enamoró de su pareja Pericles, siendo su propio amante. Tuvo un hijo y se sospecha de un segundo, el cual no tiene identidad. A los 80 años muere, sin causa alguna, que hasta la actualidad del día de hoy es una gran incógnita. Como tercera protagonista tenemos Hipatia. Fue una mujer revolucionaria en las matemáticas, entre otras materias. Nació en el año 375 d.C. y murió en el año 415 d.C. Hipatia era hija del matemático Teón. Sus estudios en las diferentes ciencias los realiza en Roma y Atenas, así logrando aprender y enseñar grandes concepciones, como la astronomía, literatura y matemática, convirtiéndose en una de las más importantes inventoras de su época. Algunos de sus inventos fueron como el astrolabio, el periferio, la máquina de destilar agua, y entre los más destacados el reloj de arena, que hasta la actualidad persiste siendo uno de los instrumentos de conteo de tiempo. Pero un devastador suceso acabó con su vida, cuando un grupo de exaltados asaltó su carruaje, la torturó, quemó y finalmente acabó con la vida de Hipatia. Ellas fueron una de las tres protagonistas de la antigua Grecia. Como segundo tema los invito a ver el rol de la mujer en las grandes polis de Atenas y Esparta. Alrededor de los años 500 y 400 a.C., la ciudad de Atenas, fundada hace más de 3.000 años, fue el lugar más próspero de la antigua Grecia. Poseía un líder poderoso llamado Pericles. Pero ¿cuál fue el rol de la mujer en esta etapa? Era un poco subestimada, ya que no eran ciudadanas, por los que no podían participar en política ni obtener cargos públicos. Su rol básicamente consistía en ser ama de casa, el cuidado de sus hijos y la limpieza del hogar, el cual tenían una vida poco libre, en que se basaba en actividades como ir a recoger agua, y no podían participar en bailes ni reuniones de sus esposos con sus amigos. Solo podían heredar si no existía otro hijo varón que se hiciera cargo de sus bienes. En caso si la niña crecía en el seno familiar,
No podía tampoco acceder a educación alguna. Todo lo aprendían en el ámbito privado de su madre, hermanas o esclavas. Pero en el caso de las mujeres pudientes, con maridos en altos rangos políticos, podían estudiar, hablar con profesionales en el ámbito del arte, la música y en demás ciencias. Por otro lado, Esparta o Lacedemonia era una polis de la antigua Grecia situada en la península de Peloponeso a orillas del río Eurotas, el cual el rol de la mujer era un poco más libre, en la cual consistía que las mujeres tenían la libertad de aprender, de practicar algún deporte, de gimnasia, de saber escribir, leer. También a las espartanas se les permitía administrar sus propias propiedades, así haciendo su vida más libre que la de Atenas, en las cuales tenían más libertad. Las mujeres espartanas desde muy jóvenes ejercitaban sus cuerpos en correr, luchar, lanzar el disco y tirar con arco, con la intención de que una de las mujeres fuertes y robustas nacieran hijos fuertes y vigorosos. A la edad de 15 años, las jóvenes se emancipaban de su hogar paterno, recibían unas tierras de sus padres, pero no oficializaban su matrimonio normalmente hasta 10 años después. Podían contraer matrimonio con guerreros y defensores de esa polis, ocupando uno de los más altos rangos, obteniendo así un poder político. Esto fue el grupo 2. Gracias.